Hoy hablaremos de una mujer sin precedentes y de gran importancia en el país, Dolores Ventimilla. Dolores Ventimilla nació el 12 de julio de 1829 en Quito. Fue una poetisa ecuatoriana del siglo XIX. Contrajo matrimonio a los 18 años con el doctor Sixto Galindo, con quien tuvo un hijo. Tras la mudanza de la familia a Guayaquil, Ventimilla entró en contacto con la intelectualidad de la ciudad, y eso despertó en ella el deseo de expresar sus sentimientos, usando como herramienta la poesía. Después se trasladaron a Cuenca. Allí su fama de mujer culta la precedía. Eso le permitió relacionarse con las familias más importantes del lugar, que la admiraban y tenían en ella alta estima. Su esposo la abandonó, aunque proporcionándole mensualmente los medios para sobrevivir sola con su hijo. Fue entonces cuando se entregó por completo a la escritura para desahogar sus penas y el sufrimiento que le generó la soledad y la crueldad de la vida. Pero el mundo no tuvo piedad de la delicada naturaleza de Dolores Ventimilla, quien tuvo que soportar el acoso promovido por el fraile Vicente Solano. Fue cruelmente calumniada y humillada en numerosos escritos que recorrían la ciudad. Se enfrentó al machismo de la sociedad y la época, pero la incomprensión de la ciudad donde vivía la llevó a acabar con su vida a sus 27 años. Se crió en el seno de una familia aristocrática y realizó sus estudios, es decir, su trayectoria escolar, en el Colegio Santa María del Socorro y en el convento de Santa Catalina de Siena. Tocaba el piano y recibió clases de dibujo y pintura. Desde edad temprana empezó a escribir poesía. Entre sus logros, para algunos autores, fue una de las mujeres más destacadas de la literatura ecuatoriana del siglo XIX. Inauguró el romanticismo en el Ecuador. Con su pensamiento social defendió los derechos de la mujer y de los indígenas. Luchó contra la pena de muerte. Penosamente, la mayor parte de los trabajos de Dolores Ventimilla de Galindo se perdieron tras su suicidio. Apenas unos cuantos pudieron ser salvados por algunas amistades que estuvieron presentes, así como varias cartas conservadas por sus receptores. A Carmen, permitiéndole un jazmín del cabo; a la misma amiga, quejas, sufrimiento, aspiración, anhelo, desencanto. Otro campanillazo, álbum literario, fantasía, recuerdos, la noche y mi dolor, a mis enemigos, a un reloj, a mi madre. Son algunos de los nombres de sus poemas que tienen una gran relevancia, pero como se había dicho, se han perdido con lo sucedido trágicamente su suicidio. A continuación se mostrará uno de sus poemas llamado Quejas. Llamarle pude al sol de la existencia, se abría apenas soñadora del alma, perdió mi pobre corazón su calma, desde el fatal instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído, como música blanda y deliciosa, subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. Su imagen en el sueño me acosaba, siempre halagueña, siempre enamorada, mil veces sorprendiste, madre amada, en mi boca un suspiro abrasador. Y era él quien la arrancaba de mi pecho, él la fascinación de mis sentidos, él, ideal de mis sueños más queridos, él, mi primero y mi ferviente amor. Sin él, para mí, el campo placentero, en vez de flores me obsequiaba abrojos. Sin él, eran sombríos a mis ojos del sol los rayos en el mes de abril. Vivía de su vida apasionada, era el centro de mi alma el amor suyo. Era mi aspiración, era mi orgullo, ¿por qué tan presto me olvidaba el vil? No es mío ya su amor, que a otra prefiere, sus caricias son frías como el hielo, es mentira su fe finge desvelo, mas no me engañará con su ficción, llamarle pude delirante loca, no, mi altivez no sufre su maltrato, y si olvidar no alcanza al ingrato, te arrancaré del pecho, corazón. Otro de sus poemas es A mis enemigos. ¿Qué os hice yo, mujer desventurada, que en mi rostro traidores escupís, de la infame calumnia la ponzoña, y así matáis a mi alma juvenil? ¿Qué sombra os puede hacer una insensata, que arroja de los vientos al confín los lamentos de su alma atribulada y el llanto de sus ojos? ¡Ay de mí! Envidiáis que sus aromas le dé a las brisas mansas el jazmín, envidiáis que los pájaros entonen sus signos cuando el sol viene a lucir. No, no os burléis de mí, sino del cielo,
que al hacerme tan triste e infeliz me dio para endulzar mi desventurada, de ardiente inspiración rayo gentil. ¿Por qué? ¿Por qué queréis que yo sofoque lo que mi pensamiento osa vivir? ¿Por qué matáis para la dicha mi alma? ¿Por qué, cobardes, a traición me herís? No dan respeto a la mujer, la esposa, la madre, la amante, a vuestra lengua vil. Me marcáis en el sello de la impura, hay nada, nada respetáis de mí. Como ejemplo, tenemos presentes en el poema Quejas varias figuras literarias como lo son la metáfora, el símil, antítesis, oxímoron, hipérbole, paralelismo y la anáfora. En ejemplo, en la metáfora, perdió mi pobre corazón su calma, describe la pérdida de paz en el corazón del hablante como resultado de enamorarse, lo que implica la agitación emocional que experimenta. El símil, como música blanda y deliciosa. El símil compara las palabras del amado con música blanda y deliciosa para indicar el efecto embriagador y placentero que tiene la autora. Antítesis, sin él eran sombríos a mis ojos del sol los rayos en el mes de abril. Contrasta la oscuridad que experimenta la autora sin el ser amado con la luz del sol en abril, lo que enfatiza la importancia en este amor en su vida y en cuya ausencia crea tristeza y oscuridad. Oxímoron. Sus caricias son frías como el hielo. El oxímoron combina dos términos opuestos, caricias y frías como el hielo, para describir cómo la pareja ha cambiado y cómo su amor dejó de ser cálido y reconfortante. Hipérbole, te arrancaré del pecho, corazón, expresa el deseo de la autora por librarse del amor que siente por su par, mostrando la fuerza de sus sentimientos y su determinación para superar el dolor que le ha causado. Paralelismo, no, mi altivez no sufre su maltrato, y si olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho, corazón. El paralelismo se encuentra en la estructura de estos versos donde la autora declara su rechazo al maltrato y su decisión de olvidar o en defecto arrancarse del corazón. La repetición de la estructura enfatiza la resolución y el deseo de superar el dolor. Y anáfora, ¿por qué quieres ver la senda? Porque hemos dicho entonces al caracol que crea. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. Reprime a la repetición de la pregunta ¿por qué? Al comienzo de los versos, lo que crea un efecto poético y refuerza la confusión y el descontento en la búsqueda por comprensión y significado a la experiencia amorosa. En el poema A mis enemigos también tenemos presentes varias figuras literarias como lo son la metáfora, el símil, la antítesis y el oxímoron. Para culminar, se debe recalcar la importancia de la autora, de Dolores Ventimilla. Es importante no solo por su contribución a la literatura, sino también por su papel como defensora de los derechos sociales y como símbolo de la lucha contra las convenciones de género de su época. Su legado continúa inspirando a lectores y estudiosos y su obra ocupa un lugar destacado en la historia de la literatura y la cultura latinoamericana, que a pesar de su corta edad, 27 años, en los que decidió culminar su vida, logró crear varias obras de arte con la palabra, y eso es algo que realmente se debe recalcar de esta autora, Dolores Ventimilla. Gracias.